Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar el tratamiento con vectores en R3. Vamos a utilizar un ejemplo para hablar de las generalidades de los vectores en el espacio. Entonces el ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Dados los vectores A de la forma -i más 2j menos 5k y B con componentes 3, 2, menos 2, determine la norma del vector A, la norma del vector B, la suma de A más B, la norma de la suma de A más B, la diferencia entre A y B, la diferencia entre B y A, y determine un vector C tal que la suma de A más B más C sea igual al vector nulo. Entonces, varias cositas para empezar. Lo primero que queremos recordar con este video es que los vectores en general se pueden representar ya sea por sus componentes, ¿cierto? En elementos que van en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, por componentes, o en términos de los vectores unitarios en cada uno de los ejes, en Y, en J y en K. Recuerden que tenemos aquí un sistema X, Y, Z, y entonces ponemos un vector unitario en cada una de las direcciones. El vector Y, un vector unitario en dirección del eje X, J, un vector unitario en dirección del eje Y K, un vector unitario en dirección del eje Z. Entonces, uno debe interpretar rápidamente esto en cualquiera de las dos notaciones, ¿no? Entonces, en la primera notación, este vector A por componentes sería menos 1, 2 y menos 5. Y este vector B, en términos de los vectores unitarios, sería 3i más 2j menos 2k. Bien. Otra cosa que tenemos que tener claro es que la representación en negrilla se utiliza para los vectores. Usualmente uno tiene negrillas en los textos porque tendría que hacer una letra un poco como más reteñida o algo así, ¿cierto? Pero se ve inmundo. Entonces uno lo que hace es que pone una flecha encima del objeto que sea el vector, que representa el vector. Esto nos representa la norma y listo. Entonces ahora vamos a la parte A. Vamos a buscar la norma. Entonces para un vector cuyos componentes, ¿cierto? Un vector A que sea de componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos, no importa la dimensión que tenga, la norma del vector va a estar definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Es decir, que sería A sub 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado más A sub 3 cuadrado más, puntos suspensivos, A sub n cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a ver la norma de este vector. Entonces lo hacemos con los componentes. Sería menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 5 cuadrado. Raíz cuadrada. Entonces la norma de la raíz cuadrada de menos 1 cuadrado más 2 cuadrado más menos 5 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado 25. Eso da la raíz de 30. Análogamente para la norma de B. Entonces la norma de B sería 3 al cuadrado, 2 al cuadrado que es la segunda componente y menos 2 elevado al cuadrado. Esto da 9 más 4 más 4. Y eso pues da la raíz de 17. Ahora bien, nos piden hallar A más B. Entonces tenemos que recordar cómo se suman vectores. Entonces la suma de vectores se hace componente a componente y solo se puede hacer en vectores que tengan la misma dimensión. Es decir, vectores que están en el plano con vectores que están en el plano, vectores que están en el espacio con vectores que están en el espacio. Deben tener la misma cantidad de componentes. Eventualmente uno puede sumar vectores que no tengan la misma cantidad de componentes, pero uno tendría que asumir que una de las componentes es 0, lo que no significa que esté en menos dimensiones, sino que está contenido en uno de los planos. Más adelante, en este mismo ejemplo, vamos a aclarar ese concepto. Entonces, vamos a hacer la suma. Entonces, sumamos componente a componente. Menos 1 más 3, eso daría 2. 2 más 2 daría 4. Y menos 5 menos 2 daría menos 7. Y ya tenemos la suma. Entonces, lo hacemos acá. Primer vector, segundo vector por componentes, que es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, como les decía, menos 1 más 3 da 2. 2 más 2, 4, y menos 5 menos 2, menos 7. Y ya tenemos el vector suma. En general, aquí la suma sí es conmutativa, es decir, la suma de A más B es lo mismo que la suma de B más A. ¿Sí? Una propiedad importante de la suma. Ahora vamos a ver la norma de esa suma. Entonces la norma de ese vector suma pues será 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado 16 y menos 7 al cuadrado 49. Hacemos la suma y eso nos da la raíz de 69. Entonces ahora con ese resultado vamos a analizar una cosa interesante y es que claramente teníamos que la norma de A más B era la raíz de 30 y la norma de B era la raíz de 17. Y acabamos de calcular la norma de A más B y es la raíz de 69. Miren que en general se cumple que la norma de A más B
es menor o igual que la norma de A más la norma de B, ¿no? Esto es como 5 punto algo, ¿cierto? 5 punto algo, esto es como 4 punto algo, y esto es apenas 8 punto algo. Y miren que la suma, pues es menor que la suma de los otros dos. Esto es lo que se conoce como la desigualdad triangular, en algunos textos lo conocen como desigualdad triangular, y en otros la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y es una de las desigualdades más importantes de la matemática. Voy a ponerlo como se presenta usualmente desigualdad triangular. Importantísima esa desigualdad. La igualdad solo se va a cumplir cuando los vectores estén en la misma dirección. Ahora hacemos la diferencia entre A y B. Entonces cogemos el vector A, primer vector, por componentes menos el segundo vector. Y lo mismo, hacemos la diferencia componente a componente. Menos 1, menos 3, pues da menos 4. 2, menos 2 da 0. Y menos 5, menos 2, pues da menos 3. Miren que decir A menos B es lo mismo que decir A más menos B. Es decir, estoy sumando el segundo vector con sentido contrario, que comillas algunos traducen como cambiar los signos. Cambiar los signos del segundo vector. Ahora bien, noten que aquí voy a aclarar el asunto de que los vectores si no tienen sino dos componentes y yo quiero sumarlos, puedo asumir que la tercera componente es 0. Mire que aquí tengo un elemento, un vector cuyo uno de sus componentes es 0. Recuerden que esto va en el orden x, y, z. Entonces este vector en particular está confinado en el plano, sí está en el espacio, está en R3, pero está confinado en el plano, confinado al plano XZ. Es decir, que ese vector va a quedar representado, ¿cierto?, en el plano XZ, o sea, sobre esta pared. Ahí va a quedar nuestro vector. No tiene componente en Y, pero está en el espacio, sigue estando en el espacio, a pesar de tener dos componentes no nulas. Alguien podría decir que tiene solamente dos componentes. Si no, está en un plano, que es el plano XZ, pero puedo pensar que está en el espacio, asumiendo que la componente en Y es 0. Ahora hacemos B menos A. Entonces ahora ponemos primero nuestro vector B, que es 3, 2, menos 2, menos el vector A, que es menos 1, 2, menos 5. Y procedemos exactamente igual. 3 menos menos 1, eso da 4. 2 menos 2 da 0. Y menos 2 menos menos 5 es más 3. Noten que aquí hay una propiedad interesantísima, y es que A menos B en general es diferente a B menos A. De hecho, creo que lo tengo escrito aquí abajo, voy a destaparlo, ¿cierto? A menos B es diferente de B menos A, pero A menos B sí es menos B menos A. ¿Sí? Noten que aquí lo que hago es aplicar la distributiva, menos B nos da más A. Pero la norma de A menos B sí es igual a la norma de B menos A. Lo pueden verificar con este ejemplo y verificar que realmente se cumple la igualdad de las normas. O sea que son dos vectores de la misma magnitud, pero sentido contrario. Ahora vamos a resolver la pregunta G. Determine el valor de C tal que al sumar el vector A más el vector B más ese vector C me dé el vector nulo. Ojo que aquí estoy sumando vectores. Este vector 0 no es un 0 usual, sino que es un vector 0 en R3, o sea que es el vector cuyas componentes son 0, 0, 0, 0. Esto geométricamente pues representa un punto en el origen, pero es nuestro vector nulo. Ahora bien, entonces ¿qué hacemos? Pues lo manipulamos como una ecuación algebraica y entonces decimos que C va a ser igual a menos A menos B, ¿cierto? O planteamos la ecuación como está directamente. A más B más algún C igual a 0. Y procedemos. Entonces C será 0 menos B menos A. 0 menos B menos A. 0 menos B menos A. Y hacemos una operación. 0 menos 3 más 1. Eso da menos 2. 0 menos 2 menos 2 daría menos 4. Y 0 menos menos 2, que es 2, menos menos 5, que es 5. 2 más 5 son 7. Entonces noten que en la primera diapositiva tendríamos que esto era A más B. O sea que técnicamente lo que estoy diciendo es esto. Mire, factorizo el signo menos A más B. Y listo, era esperarse que fuera la misma suma que hice cuando hice A más B, cambiándole el sentido. Es decir, cada uno de los signos de las componentes. Bien, entonces ya tenemos el vector.
Ese es nuestro vector C. Menos 2, menos 4, 7. Entonces vamos a mirar, para culminar esta aplicación, vamos a mirar el asunto en GeoGebra. He hecho aquí una construcción en GeoGebra, donde he puesto el punto del vector A, lo he representado, el vector A, componentes menos 1, 2, menos 5, el vector B que es 3, 2, menos 2, y el vector C que es menos 2, menos 4, menos 7, perdón, 7. Entonces, no he destapado todavía C, tengo el vector A, el vector B, y este vector C, que lo está aquí pintado en morado, color morado, es el vector que al sumar los 3 me da 0. Ahora interpretemos qué es lo que estamos haciendo. Vamos, interpretemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo puedo partir del vector A. El vector A me define este punto A1. Tengo el vector que está aquí en rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar este vector, permítanme aquí con esta opción, voy a trasladar este vector, trasladar el vector, el punto del vector, ¿cierto? Trasladar este punto A según este vector. ¿Sí? Y ahí lo he hecho la traslación. Permítanme, me alejo un poco para mirar dónde quedó ubicado. Me alejo un poquito y aquí está, mírenlo. Entonces es como si hubiera puesto este vector, voy a construir aquí el vector, uno el vector de este punto a este punto. Y me queda un vector que es paralelo al que está allá. Y ahora voy a trasladar este nuevo punto según el vector C. Entonces vengo y traslado, ¿cierto? Hago la traslación de este punto según este vector C. Y miren dónde llego. Llego a 0, 0, 0. Que es nuestro vector nulo. Bien, entonces ahora voy a hacerlo con los vectores. Aquí, rápidamente, digo A, tenga la bondad y sume A más B más C. Más el C que allí. Y me da el vector 0, 0, 0. Entonces miren que lo que hemos estado haciendo es construir paralelogramos. Permítanme, voy a construir aquí el vector de forma tal que los vectores en sí son completamente paralelos a medida que los voy sumando. Ahí está. Eso es lo que hemos hecho, ¿cierto? Aquí yo tendré otra vez el vector, por ejemplo, si uno de estos dos puntos, vuelvo a tener el mismo vector de allá, y así sucesivamente. Entonces puedo construir la suma de vectores, usualmente como se dice en física, que se suman cabeza con cola desde el punto de vista gráfico. Muchas gracias por visitar nuestra página, no olviden recomendarnos y dejar sus comentarios. Muchas gracias.